Iglesia, ¿cómo están? Me gozo yo una vez más adorando a nuestro Padre para que Él pueda ministrar nuestros corazones a través de su preciosa palabra. ¿Cuántos estamos gozosos por eso? Te voy a pedir que rápidamente vayamos al Evangelio de Marcos 13:31 que dice lo siguiente. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Hoy venimos ante tu presencia para darte gracias porque tú eres ese Dios maravilloso, eres ese Dios glorioso. Te pedimos que sigas mostrándonos tu palabra, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo glorioso y lo maravilloso que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Esto es nuestro alimento espiritual. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control total y nos lleves a esa enseñanza donde consigamos y recibamos esa rema que tanto estamos necesitando para que nuestras vidas sean transformadas. Oramos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Boquita de caramelo. Estamos desarrollando esta serie maravillosa. ¿Cuántos estamos bendecidos con esta serie que el Señor nos está llevando a profundizar su preciosa palabra, que es tan dulce, maravillosa, que su presencia es dulce, que nos atrae y que cada vez que nos atrae a su presencia, pues vamos a tener ese deseo de permanecer en ella? ¿Cuántos estamos disfrutando por ello? El día de hoy vamos a ingresar al capítulo 4. Dice Marcos 13:31 que voy a volver a leer. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no van a desaparecer jamás, dice el Señor en su palabra. El título de esta enseñanza del día de hoy es: Me rodeas con tu dulzura, me rodeas con tu dulzura en tu presencia. La experiencia de un caramelo, estábamos hablando, puede ser prolongada porque cuando tú empiezas a comer ese caramelo, empieza a endulzar nuestras bocas y permanece por una temporada larga. Similar es el impacto y la influencia de la palabra de Dios que puede permanecer en el corazón y en la mente de un creyente. Estas pueden ser envolventes y duraderas. Quiero que tú el día de hoy tomes en cuenta estas dos palabras, envolvente y duradera. Dos palabras claves el día de hoy que el Señor nos va a llevar a una aventura para que tú y yo podamos entender y comprender adecuadamente. La afirmación de la dulzura de la palabra de Dios es envolvente y duradera. Se basa en la metáfora de la Biblia, de la miel, cuando describe su naturaleza reconfortante, nutritiva y gozosa para el alma. Esta dulzura ofrece consuelo y esperanza. Nos empieza a rodear con su presencia y restaura el alma cansada, aporta con claridad y sabiduría en nuestro pensamiento y luego nos proporciona una alegría que perdura en el corazón de cada hijo de Dios. Quiero que tú y yo vayamos a entender qué significa la palabra envolvente y duradero en hebreo. La palabra envolvente significa otep, que significa envolver o rodear. Quiero que tengas en cuenta estas palabras. Envolvente no es otra cosa, rodear, dice, rodear. Esta es la raíz que se utiliza en el contexto de la acción de envolver o rodear algo o alguien. Y duradero significa amigo, que significa permanente y duradero. Qué maravilloso es comprender cuando Dios el día de hoy nos está diciendo que su palabra es envolvente y duradero. Nos está diciendo que con su palabra, con su presencia, Él nos rodea y que permanece para siempre y genera estabilidad en nuestras vidas. La presencia de Dios realmente es un tema fundamental
para que cada palabra envolvente y duradera puedan ayudarnos a entender cuál es la naturaleza y el carácter de Dios. La palabra envolvente de Dios es como un manto que nos envuelve y nos rodea y nos protege. En el Salmo 139:5 dice lo siguiente: vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Nos está diciendo que su presencia, que Él va a envolvernos con su presencia y con su palabra. Cuando comprendes que tú y yo, el Señor nos está diciendo que Él va a permanecer por mucho tiempo en nuestras vidas, por la eternidad, pero que esta a la vez va a ser envolvente. En el Salmo 102:27 nos dice: pero tu presencia eres el mismo y tú vivirás para siempre en cada uno de nosotros. Esta frase significa que tiene poder de transformación en nuestras vidas. Su presencia envolvente en todos los aspectos de nuestras vidas es considerada como una palabra poderosa, viva, que nos va a ayudar a tener la capacidad de ser transformados en nuestros pensamientos, de sanar nuestros corazones, de guiarnos a tomar decisiones y tomar decisiones sólidas, profundas en medio de la situación, en medio de las circunstancias en la que tú te puedas encontrar. Se expresa como una luz que guía en nuestro camino y su presencia nos acompaña, envolviéndonos, rodeándonos cuando cada uno de nosotros vamos caminando por la vida. Quiero desarrollar varios puntos en este día que nos va a ayudar a entender de que cada uno de nuestros corazones tiene que confiar firmemente en la permanencia de su presencia, de un Padre poderoso, de un Elohim poderoso que está guiando nuestro camino, que está rodeándonos con su presencia, pero que ese rodeo siempre va a ser permanente. Y por eso que el día de hoy, como primer punto, vamos a desarrollar el principio de la inmutabilidad de Dios en la vida de José. Este principio de la inmutabilidad de su palabra de Dios significa que es inalterable en su ser. Dios es un ser inalterable, iglesia. Es inalterable su carácter, es inalterable sus propósitos, es inalterable sus promesas. Esto implica que no puede cambiar ni ser cambiado, porque es perfecto y no necesita mejorar ni podría mejorar algo de lo que ya Él ha establecido. Su palabra y sus planes permanecen igual a lo largo del tiempo. Y quiero que tú y yo vayamos a comprender qué significa en hebreo la palabra inmutabilidad. Esta palabra nos está hablando que significa integridad. Cuando estamos hablando de la palabra que es inmutable, nos está diciendo en otras palabras que significa integridad. Dios es un Dios íntegro. O perfección, también hay dos significados: integridad o perfección. Sin embargo, cuando habla de la inmutabilidad de Dios, se utiliza esta palabra netzach, que significa firmeza y permanencia. Firmeza y permanencia, verdad y fidelidad. Cuando nosotros empezamos a comprender al momento de aplicar este principio de la inmutabilidad de su palabra, la inmutabilidad de su promesa, la inmutabilidad de su integridad, de su presencia de Dios, entonces nuestro corazón va a empezar a afirmarse, nuestro corazón va a empezar a sentir esa confianza que tenemos que tener frente a una promesa que el Señor te ha entregado. Yo pregunto en este día, iglesia, ¿qué palabra has recibido hace mucho tiempo?
que quizás en el caminar de la vida, al encontrar situaciones complicadas y difíciles, estás empezando que esa promesa empieza a diluirse en tu vida o en tu pensamiento o en tu corazón. Quiero que tú y yo vayamos rápidamente a Hebreos 6 del 16 al 18 que dice lo siguiente. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en su busca de refugio podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Qué palabra poderosa! ¡Qué palabra maravillosa nos está diciendo! Que Él cumplió el juramento y la promesa y que Él jamás va a cambiar de parecer de esa promesa maravillosa que te entregó. Él prometió probablemente a tu vida que hará una transformación radical en tu vida. Y si Él te prometió eso, Él dice que no cambia, porque su palabra es inmutable. Él tiene integridad y permanece en su verdad y en su fidelidad en lo que te ha prometido. Este principio de la inmutabilidad nos lleva para que nuestro corazón se afirme y está seguro, porque Él te dijo, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a cambiar tu matrimonio, yo voy a cambiar esa situación difícil a la cual estás viviendo. Yo no lo sé qué situación difícil puedas estar viviendo, pero Él te está diciendo en este día que su palabra, su promesa es inmutable. Él es fiel y Él no miente. Cuando nosotros comprendemos esta palabra de la inmutabilidad y nos dice que significa que Él no está sujeto a ningún cambio. Esta palabra nos lleva y nos brinda y nos promete en nuestro corazón que se profundice, se enraíce en nuestro corazón para que todo esté seguro en el caminar de nuestras vidas. Y no andemos como las ondas del mar, un día arriba y un día abajo. El Señor nos está mostrando que si Él te ha prometido que va a cambiar tu vida, si Él ha prometido que va a traer a ese varón que tanto estás deseando en tu corazón, si Él ha prometido que vas a contraer matrimonio de la manera como quieres, en ese matrimonio de santidad y te está preparando para eso, si Él te ha prometido, Él va a cumplir porque Él no cambia. Si Él ha prometido restaurar tu matrimonio, si Él ha prometido darte ese bebé, ese hijo que tanto anhelas en tu corazón, Él ha prometido y Él lo va a cumplir aplicando este principio de la inmutabilidad porque Él no cambia. Si Él te ha prometido entregarte ese ministerio que tanto anhelas en tu corazón, si Él ha prometido ese ministerio de crecimiento en abundancia, Él ha prometido permanezca en esa promesa que el Señor te ha entregado y no dudes, porque dice en su palabra que Él prometió y Él juró. Estas dos cosas no pueden ser cambiadas porque es imposible que Dios mienta a la promesa que te ha entregado en algún instante de tu vida. Este principio nos muestra que la promesa de Dios permanece en el tiempo porque Él la cumplirá. Porque Él es perfecto. Cada uno de nosotros debemos de permanecer en la obediencia de su voluntad
y perseverar para recibir lo que Él nos ha prometido. Iglesia, no tambalees. Iglesia, el Señor en su boquita de caramelo, Él nos está diciendo y nos está recordando que Él es inmutable, que Él dio su promesa y su promesa se cumple. En 2 de Pedro 3:8 nos dice lo siguiente: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no debemos de olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se tarda. Simplemente Él espera con paciencia y espera que todos y cada uno de nosotros caminemos en el arrepentimiento de nuestra propia voluntad, porque a veces queremos ayudar a Dios cuando empezamos a mirar que pareciera que la promesa estuviera en tardanza. Empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, pero el día de hoy el Señor nos está diciendo que Él está esperando con paciencia, que nuestros corazones se llenan de la dulzura de su palabra y de su presencia, porque esa palabra poderosa que Él nos está entregando y nos está indicando y nos dice: yo espero con paciencia que te alinees a ese principio de mi inmutabilidad, que te alinees a mi principio, porque yo cumplo lo que prometo. En Eclesiastés 3:11 nos dice: Él lo ha hecho todo hermoso en su debido tiempo. Cuando tú entiendes, cuando tú empiezas a comprender que lo hace hermoso todo en su debido tiempo, podemos comprender a la luz de la palabra, porque Él es el alfa y omega, el principio y el fin. La historia de José nos puede mostrar cómo él pareciera que con todo el proceso que él ha podido vivir desde el pozo para que pueda transitar por la vida ante esa promesa maravillosa que el Señor le había dado, pareciera que esa promesa no podría cumplirse. Sin embargo, Dios cumplió esa promesa gloriosa y duradera, para que podamos tenerlo en nuestro corazón realmente como ejemplo poderoso de cómo Dios es un Dios fiel, de cómo es un Dios que nos muestra a cada uno de nosotros, pese a las adversidades de la vida, Dios permaneció fiel en su promesa. Dios permaneció fiel en el cumplimiento de los propósitos de vida de José. En cada paso lo rodeaba. En cada momento lo envolvía. Estaba en la cárcel y estaba él envuelto de la presencia de Dios. Él estaba en el pozo y la presencia de Dios lo envolvía. Y su promesa estaba siendo madurada en el caminar de su vida. Y en un determinado momento, esa promesa se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? ¿Qué dice Números 13:19? Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Iglesia, ¿acaso alguna vez Dios te dijo algo y Él no actuó a tu favor? ¿Alguna vez prometió sin cumplir algo? ¿Acaso Dios en algún momento dijo alguna cosa, habló y susurró a tu corazón y no lo cumplió? A la luz de la palabra podemos ver que las promesas de Dios son inmutables y cada cosa el Señor empieza a accionar en el mundo espiritual para que tú y yo podamos disfrutar de esa inmutabilidad de su presencia, de esa promesa duradera que Él trae victoria en cada uno de nuestras vidas, para que la dulzura de nuestro corazón esté envuelto cada momento como un manto que nos envuelva y podamos vivir confiadamente ante su presencia. En el segundo punto puedo decir lo siguiente: el cumplimiento del principio de la inmutabilidad de Dios en el ministerio de Jesús. Esta inmutabilidad
en el ministerio de Jesús es fundamental para que tú y yo podamos ver, porque nos empieza a reflejar la naturaleza y sus promesas cumplidas de Dios a través del ministerio de Jesús. Qué maravilloso es comprender de cómo Dios se manifiesta de una manera poderosa en el ministerio de Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas que lo rodeaban a Jesús. Él permaneció fiel y su propósito fue cumplido porque él rindió su voluntad a Dios y permaneció firme para el cumplimiento de ese principio de la inmutabilidad en el ministerio de Jesús. Quiero que tú y yo vayamos a Marcos 13:31, que dice lo siguiente: el cielo y la tierra dejarán de existir. Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Cómo Él nos empieza a mostrar. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. La palabra va a permanecer para siempre. Jesús, cuando empezaba a hablar y estaba hablando al pueblo, a todo el mundo, a los discípulos, incluso a los religiosos, cuando les decía: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra va a permanecer para siempre. Lo decía con una autoridad, con firmeza. Los hablaba para darnos seguridad en sus promesas, para que nuestra fe permanezca para siempre, al decirnos que el cielo y la tierra van a desaparecer, pero sus palabras no van a desaparecer jamás. Si bien es cierto, Jesús hablaba con autoridad y firmeza, sin embargo, su ministerio era tan dulce. Ese ministerio tan dulce que permanecía para siempre, porque Él, a través de sus palabras poderosas, maravillosas, tan dulces, que Él le ponía en acción ese ministerio, empezaba a rodear con su presencia el corazón de cada una de esas personas que se encontraban quebrantadas, dolidas, que caminaban a falta de un pastor que pastoreara su corazón. Me conmueve mucho el ministerio de Jesús, con esa dulzura que empezaba a rodear, con esas palabras que traían sanidad al corazón y al alma de cada persona. En el Evangelio de Mateo 9:36 dice lo siguiente: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidos y desamparados como ovejas sin pastor. Pero esas palabras del Señor los envolvía, porque enseñaba con autoridad y dulzura. Sus palabras eran como la miel para los que los escuchaban. Y esa miel permanecía en los corazones de quienes estaban dispuestos a escuchar, a quienes tenían el corazón dispuestos para que esa dulzura de su presencia ministrara sus corazones con amor y compasión. Su ministerio es como un bálsamo tan dulce que sana las heridas y empieza a traer a través de su presencia. Y cada vez que la gente empezaba a escuchar, se enteraban dónde estaba Jesús, y ellos fueron atraídos y buscaban con deseo y enterados dónde estaba Jesús. Y ellos desde muy temprano estaban esperando la llegada de Jesús, porque su presencia los había envuelto con dulzura. Y sus corazones habían atraído esas preciosas palabras que permanecían para siempre en su corazón. Y por eso que Jesús, en una de sus enseñanzas, en medio de lo que se encontraban, dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan 15, del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si los cortan de la vid. Si ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La inmutabilidad, la integridad, la fidelidad de Jesús
estaba mostrando, estaba llevando, estaba declarando la palabra con dulzura, estaba envolviéndole con su palabra a los corazones y a la mente. Le está diciendo: permanezcan en mí. Permanezcan, dice Jesús. Iglesia LCD, permanezcan en el Señor. No importa la situación en la que podamos encontrar. No importa que si tú estás considerando que esa promesa que te ha dado está por tardanza, el Señor dice en su palabra: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Porque separados de mí no van a poder producir los frutos. Nos lleva esta palabra para que nuestro corazón se levante en esa confiabilidad de la fidelidad de nuestro Señor y saber que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Incluso en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias en las que nos podamos encontrar, Él nos dice que permanezcamos en su presencia, porque la promesa se cumplirá y nos alcanzará a cada uno en nuestras vidas. Qué maravillosa es su palabra, ¿verdad? Qué poderosa es su palabra. Nos dice en Lucas 16:17 lo siguiente: sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que se deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Qué poderosa palabra. Jesús está hablando de la inmutabilidad de su palabra al afirmar que es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra y que se anule una sola letra de la ley. Esto subraya que su enseñanza es divinamente perfecta. Inalterables y eternas son sus promesas y que permanecen firmes incluso ante un cambio del universo, ante un cambio de situaciones que no están a tu alcance. Él nos está diciendo firmemente para que tu corazón llegue allí firmeza, y te está diciendo que su palabra es inmutable, que su palabra no cambia. Él dijo y será así, que tiene validez por siempre y para siempre y por la eternidad. Qué poderosa palabra. Otro punto que vamos a desarrollar: el paralelismo del sufrimiento de José y de Jesús. Hay una historia que me conmueve mucho y es un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en la vida de cada uno de ellos, pese al sufrimiento, pese a la adversidad que vivieron los dos. Cómo la promesa maravillosa fue cumplido en la vida de José y en la vida de Jesús. Ambos fueron traicionados. José fue traicionado por sus hermanos, porque en su corazón de ellos albergaban envidia por toda esa promesa que él había recibido a través de sus sueños. Jesús también sufrió toda una traición de un discípulo que lo amaba y que se sentaba a su costado, que obviamente estamos hablando de Judas Iscariote. Ambos eran inocentes y justos. José era inocente y justo, sin embargo, fue objeto de mucho odio y rechazo. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, mientras Jesús fue acusado falsamente por los líderes religiosos en su debido tiempo, cuando le cuestionaban ciertas cosas. Ambos habían sufrido profundamente, pero ese sufrimiento no paraliza la promesa maravillosa que Dios había puesto en ellos. Por eso que nos dice a través de Hechos 2, del 32 al 33 lo siguiente: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, y a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Cuando nosotros empezamos a ver
cómo se cumple la promesa maravillosa de Dios en la vida de Jesús, pero también empezamos a ver cómo la promesa maravillosa en medio del sufrimiento, en medio de la situación adversa que se pueda ver, cuando tú consideras que no creo que se vaya a cumplir, cómo Dios empieza a cumplir esa promesa maravillosa en la vida de José, llevándole a ser exaltado como gobernador de Egipto, elevándole a una posición diferente en la que él se encontraba, porque él se encontraba en ese entonces en la cárcel, y cómo Dios empezó a sacar a relucir, y el cielo se empezaba a mover maravillosamente en todo lo que estaba haciendo, y que el cumplimiento de la promesa que estaba escrito y prevista en el cielo. Qué poderosa es ese paralelismo que podamos ver a través del sufrimiento y de las adversidades que se pueda ver en la vida de ambos. En Colosenses 2:15 nos dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente. Su victoria sobre ellos fue en la cruz. Cuando Jesús desarmó públicamente ante el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado de ir a la cruz del Calvario, allí fue avergonzado las tinieblas, allí fue desarmado todos los gobernadores y las autoridades espirituales, y los avergonzó públicamente, dándole victoria a nuestro Señor Jesucristo. Qué poderosa y maravillosa palabra. En Gálatas 4, del 4 al 5, dice lo siguiente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Esta promesa maravillosa fue cumplida, y es inevitable tocar en nuestras vidas, mencionarlas, porque debemos de caminar confiadamente ante una promesa maravillosa que no falló, no fue alterada esa promesa que Dios había dado, porque esa palabra que Él había dado era una palabra inmutable, porque su fidelidad y su promesa fue verdadera. En Hebreos 10:23 nos dice lo siguiente: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Iglesia, podemos ver la historia de José y la historia de Jesús. Ambos seres sufrientes, una diversidad de acontecimientos dolorosos, difíciles, quizás de comprender. Pero podemos mirar cómo la palabra inmutable, de cómo la palabra poderosa permaneció para siempre, cómo esa promesa que el Dios Todopoderoso había mencionado se cumplió en toda la plenitud que tendría que cumplirse en la vida de José, de ser el segundo en el mando en Egipto, y del cumplimiento de Jesús de ir a la cruz para que tú y yo podamos vivir esa vida de redención, esa vida de libertad. Otro punto que quiero tratar es lo siguiente: la consistencia del cumplimiento de las promesas eternas de José y Jesús. La promesa cumplida de José y Jesús. Para comprender estos acontecimientos, vamos a darle una mirada y aplicar el principio del paralelismo entre la vida de José y Jesús, cómo la promesa de Dios se cumplió en ellos, del pozo al palacio. La historia de José me encanta mucho porque tú puedes comprender, él recibió un sueño. En realidad, dos sueños. Está en Génesis 37, del 5 al 7. Josué sueña que él y sus hermanos estaban atando manojos en el campo, y el manojo de José se levantaba mientras los demás se inclinaban ante el suyo. El otro sueño fue en Génesis 37, del 9 al 10, donde José sueña que el sol, la luna y 11 estrellas
se inclinaban hacia él. Entonces, ante este sueño, cuando José menciona a sus hermanos y a su padre, los hermanos empezaron a arder de cólera y de envidia y lo llevaron al pozo y luego lo sacaron del pozo y fue vendido. Todo un tránsito que tenía que hacer para el cumplimiento de esta promesa que Dios había dado a José. Ingresó a la cárcel. Allí en la cárcel, el Señor lo llevó y lo prosperó en todo momento porque él estaba rodeado de la presencia del Señor. Estaba envuelto de la presencia del Señor, ya sea en el pozo, ya sea en la cárcel, ya sea en el caminar, en el día a día, en la vida, cuando servía como sirviente a Potifar. La permanencia, la presencia de Dios permanecía para siempre en la vida de José. Sin embargo, toda esa situación que él vivió, que fue muy adversa y dolorosa, Dios estaba con José y lo prosperó en todo lo que hacía. Y finalmente José fue liberado de la cárcel y elevado a una posición de gobernador en Egipto. Y nos dice claramente, a la luz de la palabra, en Génesis 41, del 41 al 44, lo siguiente. El faraón le dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial, lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y lo puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segunda autoridad. Donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Qué poderosa palabra. Qué maravillosa consistencia, iglesia. Esa maravillosa consistencia en el cumplimiento de la promesa. El cielo se estaba moviendo en una sintonía poderosa en la promesa inmutable que había entregado a José. Y allí en el cielo se movía para el cumplimiento de esta promesa. Estaba utilizando al faraón para que se cumpla la promesa que el Señor había entregado a José. Esta historia nos está mostrando cómo Dios puede tomar una situación para que pueda convertirlo, esa situación mala, para convertirla en una situación buena. Qué poderoso es el Señor cuando Él tiene que cumplir lo que Él dijo. No hay nada, ninguna circunstancia, ninguna situación que pueda alterar, iglesia, en la promesa que Dios te ha entregado para ti. Solo que tú tengas que permanecer en Jesús. Permanezca firme que la promesa llega. ¿Cómo podemos hacer el paralelismo con Jesús? De la cruz a lo sumo. Fue exaltado al lugar más alto de honor. La historia de Jesús es maravillosa. En lo que dice en Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendiente y descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Acá Dios estaba soltando una promesa maravillosa. Una promesa mesiánica que estaba hablando de Jesús. Estaba diciendo: Satanás, tú has inquietado el corazón de Eva y de Adán. Le has sacado del huerto del Edén. Le has sacado, pero va a haber alguien que va a venir y va a golpearte la cabeza. Estaba hablando de Jesús. Y Jesús llega a la tierra para dar cumplimiento a esa promesa.
esa sostenibilidad de la promesa de Dios en nuestras vidas nos puede mostrar a través del Evangelio de Juan 19, del 28 al 30, dice lo siguiente: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y lo pusieron en la rama de hisopo y le acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, dijo Jesús: todo está cumplido. Todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y se entregó su espíritu. Todo está cumplido. Qué maravillosa promesa inmutable de Dios, que lo que Él dice cumple. Él en Génesis dijo que vendría alguien a golpear la cabeza de Satanás. Y Jesús fue a la cruz y dijo las últimas palabras: todo está cumplido. Qué poderosa palabra. En Hechos dice en 2, del 32 al 34 lo siguiente: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes y yo lo oyen hoy. Qué poderosa palabra. El cumplimiento, esa consistencia del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios no altera nada. Dios cumple lo que promete. ¿Qué nos dice en Filipenses 2, del 9 al 11? Por lo tanto, Dios levantó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese sostenimiento de la inmutabilidad del cumplimiento de la promesa de Dios. Cada uno podemos darnos cuenta de cómo existe la conexión entre José y Jesús respecto al cumplimiento consistente de una promesa que Dios dio a cada uno de ellos. Quiero que para terminar apliquemos el principio de los efectos duraderos en las promesas de Dios. Este principio de los efectos duraderos nos va a ayudar a comprender que sus palabras de nuestro Padre Celestial son tan duraderas que van a traer transformación a nuestras vidas, van a fortalecernos en medio de las adversidades y nos va a ofrecer sabiduría que tiene un impacto a largo plazo en nuestras vidas, para que estar firmes ante el cumplimiento de cada promesa, ante el cumplimiento de esa proeza maravillosa, individual, familiar, ministerial que te ha entregado tu Padre Celestial. En 2 de Corintios 1:20 dice lo siguiente: pues todas las promesas de Dios se cumplirán en Cristo con un resonante sí. Me encanta esta versión, de verdad. Voy a volver a leer. Pues todas las promesas de Dios se cumplirán en Cristo con un resonante sí. Por medio de Cristo, nuestro amén significa sí. Se eleva a Dios para su gloria. Estos efectos se basan en que los que creemos en la palabra de Dios, que esa palabra es viva y eficaz, más cortante que un cuchillo de doble filo, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto todo pensamiento y todos deseos íntimos que están guardados en nuestro corazón. Esa promesa maravillosa que te ha envuelto, pero que es inmutable. El Señor empieza a sacar dentro de tu corazón que está guardado y te dice:
voy a cumplir esa promesa que te he dado. Y esa promesa que te he dado van a tener efectos duraderos en tu vida personal. Van a tener efectos duraderos en tu matrimonio. Van a tener efectos duraderos en tu vida. Si estás batallando en tu salud y Él te ha prometido traer sanidad a tu vida, porque en la cruz del Calvario Él pagó todo precio maravilloso para que tú y yo podamos vivir en libertad y en una vida de salud divina. Él está trayendo esa promesa, esos efectos duraderos quedará en tu vida, en tu familia. Qué poderoso es el Señor, porque Él quiere que tú y yo tengamos esa palabra viva ahí, moviéndonos, envuéltonos en la dulzura de su presencia. El que nos pone ese manto para que podamos estar permaneciendo. Esa palabra es inmutable. Esa palabra es inmutable porque trae efectos duraderos. Las proezas son generosas para nuestras vidas porque trae transformación a cada uno de nosotros. Él quiere cambios en tu vida y en tu corazón. Él quiere una mente renovada. Él quiere que tú formas ese carácter firme para que tú puedas hacer la obra maravillosa de Dios, como dice en Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Nuestra mirada debe estar allí, firme y seguro, porque estamos seguros en la promesa inmutable de Dios. Estamos seguros que Él nos rodea con su presencia, que Él nos trae con su dulzura su palabra, y estamos seguros que cada una de esas promesas vienen y serán cumplidas unos tras otros en nuestras vidas y tendrán esos efectos duraderos en cada uno de nosotros. Y nos ofrece esa fortaleza en medio de la adversidad. Él trae esa palabra de consuelo en nuestro corazón. Si tú estás viviendo en este momento un sufrimiento, hay un impacto profundo en tu corazón, pero Él viene y trae esos efectos duraderos en tu vida. Esa palabra recrea en este momento, recrea esa promesa que Él te ha entregado. Si Él te ha entregado que tendrás una vida victoriosa, Él lo cumplirá. Si Él te ha dicho que hará cambios trascendentales en tu vida, Él lo hará. Si Él te ha dicho que estabas en el pozo y te voy a llevar al palacio, Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Para Él es un resonante sí y un amén para cada uno de nosotros, porque Él nos dice que a través de cada paso que vamos dando, Él nos lleva para una madurez espiritual en nuestras vidas. Él quiere que nosotros permanezcamos firmes ante sus principios, que cada palabra sea influencia en nuestras vidas, para que la palabra, la promesa que te ha entregado, esté viva en tu corazón, esté resonando en tu corazón. Como dice en Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Él quiere que esa palabra tenga esos efectos duraderos en tu vida, iglesia. Que esa palabra empiece a resonar en tu corazón. Que esa promesa maravillosa que ha puesto y que te ha dicho que te va a entregar una familia unida, que te va a entregar una familia sana, que te va a entregar un hijo que tanto anhela en tu corazón. Esa poderosa palabra, esa promesa que Él te ha entregado no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero Él no cambia. Él es inmutable. Su palabra es inmutable. Su palabra es fiel y permanece para siempre.
que siga envolviéndote con su presencia, que siga rodeándote con esas promesas, porque Él tiene la boquita de caramelo lleno de grandes proezas para nuestras vidas. Pero esa boquita de caramelo permanece para siempre su palabra, que siga endulzando tu boca, que siga endulzando tu corazón, que siga endulzando tu vida, para que esté avivado la palabra y pueda permanecer para siempre en tu corazón. Te pido que te pongas de pie, que vamos a orar. Precioso Padre, qué maravilloso eres, bendito Rey. Qué poderoso eres, amado Cristo de la gloria. Eres bendito, eres precioso, eres poderoso, Santo de Israel. ¿Cómo no alabar y glorificar tu nombre? Porque tú nos muestras, Señor, que tu palabra es inmutable, que tus promesas no cambian, Señor. Que tú dices un sí es un amén, Señor. Para ti, Señor, entregar el cumplimiento de cada uno de ellos a lo largo de la Escritura podemos ver, Señor. Y nuestra confianza se deposita en ti, Padre Santo, para seguir permaneciendo firmes en ti, Jesús. Porque sabemos que si permanecemos firmes, podremos mirar la gloria de Dios. Podremos mirar el cumplimiento de esas proezas que tú nos has entregado a cada uno de nosotros a través de la dulzura de tu preciosa boca, Señor. Gracias, papito lindo. Bendito seas por siempre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.